Jueves 27 de julio. La Iglesia, un templo santo. ¿Qué conjunto de imágenes destacadas utiliza Pablo en Efesios 2, 11 al 22 para señalar la unidad entre judíos y gentiles en la Iglesia? Al repasar Efesios 2, recordamos que los versículos del 1 al 10 enseñan que vivimos en solidaridad con Jesús, mientras los versículos 11 al 22 enseñan que vivimos en solidaridad con los demás como parte de su iglesia. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales al restablecer nuestra relación con Dios, según Efesios 2 del 1 al 10, y horizontales al cimentar nuestras relaciones con los demás, según Efesios 2 del 11 al 22. Mediante la cruz, Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el mal uso de la ley para profundizar el abismo. Según Efesios 2, del 11 al 18, Jesús también construye algo, un asombroso templo nuevo compuesto por creyentes. Los gentiles, en otro tiempo excluido del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser un nuevo templo. Todos nos convertimos en parte de la iglesia de Dios, un templo santo en el Señor, según Efesios 2, 19 al 22, y tenemos el privilegio de vivir en solidaridad con Jesús y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El uso que Pablo hace de la metáfora de la iglesia como templo en Efesios 2, del 19 al 22, ¿cómo se compara con los usos de los siguientes pasajes? Veamos 1 Corintios 3, del 9 al 17, 2 Corintios 6, 14 al 7, 1 y 1 de Pedro 2, del 4 al 8. 1 Corintios 3, del 9 al 17 dice: Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 2 Corintios 6, 14 al 7, 1. Dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Primera de Pedro 2, del 4 al 8, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pablo emplea la metáfora de la iglesia como templo, como imagen que corona la inclusión plena de los gentiles en la iglesia. Si bien antes tenían prohibido adorar en el atrio de Israel, en el templo, ahora no solo tienen acceso, según Efesios 2:18, sino además ellos mismos se convierten en materiales de construcción para un nuevo templo, diseñado para la morada de Dios mediante el Espíritu, según Efesios 2:22. Los autores del Nuevo Testamento emplean la metáfora del templo para visualizar la santidad de la iglesia y el rol de Dios en la fundación y el crecimiento de la iglesia y la solidaridad de los creyentes dentro de la iglesia. La metáfora utiliza junto con el lenguaje biológico, según Efesios 2:21, donde el templo va creciendo y el proceso de construcción a menudo se acentúa. Ustedes también son edificados juntos. En lugar de una imagen estática, la iglesia puede reconocer su identidad como el templo del Dios viviente.